bienvenidos a Quiero que me expliquen otra vez. Aquí estamos como todas las semanas, intentando comprender el país más loco del mundo, que es la Argentina. Hoy con una invitada súper especial que viene todos los años, ella religiosamente, Margarita Stolbizer. Ustedes la conocen, diputada del GEN, una de las grandes figuras de la política argentina. ¿Cómo andas, Margarita? ¿Bien? Muy bien, gracias, Tato, muchas Muy gracias. activa, gracias por venir, porque pobre Margarita está demandada por todos lados, todos te quieren seducir, qué cosa, ¿eh? Yo ¿No? me siento muy tranquila, te digo, y tampoco siento esto que dicen a veces, el tironeo. No, yo lo sobrellevo bastante bien, ¿eh? ¿Te vuelve muy loco Massa? Porque Massa debe ser de esos que llaman, que piden, que te invitan. Mandan mensajes a cualquier hora, Debe, a la madrugada, ¿sí, no? sí, muy simpático. Pero a veces que yo tengo una anécdota de esos que algunos creen que uno está todo el día pensando en la trenza política y en las listas, ¿no? Y un día sí, a una hora insólita me manda un mensajito Massa y me pone, tenemos que hablar. Claro, viste, yo me quedé y cualquiera se hubiera quedado con un mensaje así, pasó algo, algo grave, sí, las listas, las cosas. A renglón seguido por el WhatsApp de los jubilados, me pone. Porque en realidad él está permanentemente ocupado de lo que pasa, de esto, del otro, es muy, muy hiperactivo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que esas cosas son buenas, tiene edad para hacerlo, ¿eh? Yo como soy más grande, soy más tranquila también. Sí, es muy joven Massa, es cierto, uno se olvida, tiene 43, 44 años. Es muy joven y hay otra cosa que tiene como valor que no es tan habitual en la política, es muy estudioso, ¿no? ¿Y cómo te llevas con, porque una cosa que tiene Massa y que se la ha criticado mucho, es que tiene esa cosa peronista de que junta. Acumula, es un acumulador. Y en esa acumulación, más de uno es un medio satrapón, creo, primero, ¿no? Que es bueno y yo comparto bastante que tenemos que apuntar hacia una construcción amplia y plural, ¿no? A mí me parece siempre que la diversidad enriquece, que cuando uno puede construir con alguien que aporta una mirada diferente de la que yo tengo, siempre salgo enriquecida de eso. Y por lo tanto esa diversidad que él tiene y que él convoca, yo creo que es buena. En la medida en que ahí no venga algo que rompa los equilibrios, digamos. Pero yo me llevo muy bien. Mira, la persona tal vez más importante al lado de Massa es Graciela Camaño. Sí, y es una mujer, pero con una capacidad de trabajo. Y además esas personas que tiene una visión política, una reacción rápida, sabe dar el consejo y la palabra. Es una de las madrinas de la Totalmente, totalmente. Me llevo muy bien con su equipo económico, con Marco Labaña en el Congreso. Trabajamos durante todo el año pasado el tema del índice de inflación, bueno, todas las normas que se trataban en el Consejo, y yo descanso bastantes cosas en él porque es un muchacho muy formado y al mismo tiempo muy humilde. Me llevo muy bien con los exintendentes que tiene Massa en la Cámara. Digo los que están en la Cámara porque es con los que yo tengo relación, ¿no? Y que la agenda nuestra de trabajo del año pasado fue una agenda muy parlamentaria. Y ahí tiene muy buena gente, alegre, selva. Eso porque se me ocurre, vos sos una mujer muy la gente ya te conoce, sos honesta, tenés muchos valores, los defendés. ¿Te costó? Porque vos ahora estás mostrando gente que es respetada en la política, pero después hay algunos que no tienen el prontuario limpio. ¿Aprendiste a que la política no es inmaculada, que tenés que ceder algunas cosas? ¿Cómo fue tu proceso con eso? No, si tuviera que aprender eso te diría que no, que esa parte no son todos honestos, seguramente en la lista. Sí, pero yo estoy convencida que la Argentina necesita que nosotros demostremos que se puede gobernar con honestidad. No hay que ser deshonesto para hacer política. No es cierto que para hacer política haya falta juntar plata y que no importa de dónde la plata venga. Seguramente me costará mucho más llegar y tal vez hasta no pueda hacerlo, pero no voy a hacer concesiones en ese punto. Lo que no está bien, no estaba antes y no está bien ahora tampoco. Lo que he aprendido es a conocerlos en gran sentido y lo que a mí me pasa de las críticas que recibo a la posibilidad de un acuerdo con Massa es que Massa fue kirchnerista, ¿no? Entonces lo que me dicen es eso, ¿cómo puede estar alguien con quien fue kirchnerista? Y yo digo, si alguna pecado tenía, lo purgó en el 2003 cuando los enfrentó, y además creo que le debemos a Massa que no tenemos Cristina eterna, porque si el kirchnerismo hubiera ganado la elección del 2013, reformaban la Constitución y teníamos más Cristina, ¿no?
y después que dentro de lo que fueron 12 años de gobierno del kirchnerismo, ha habido mucha variedad. No es que el que pasó por ese gobierno necesariamente es malo, y no fue solamente Massa. Vos tenés Graciela Ocaña, es una persona muy, pero Martín muy Lustó. respetable. Martín Lustó. Fíjate una paradoja, el ministro hoy de la Corte, Rosati, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner, y hoy Macri lo promueve a la Corte, ¿no? El de Ciencia que continúa. Entonces yo digo, no es haber estado en el gobierno de Kirchner una mancha que alguien no pueda sacarse, ¿no? Decime una cosa, ¿tenés ya resuelto el formato sobre lo que va a pasar en el 2017 electoral? ¿Vas a ir como candidata de GEN? Pero ¿tenés idea si vas a ir como senadora, como diputada? ¿Vas a ir como aliada del Frente no Renovador? tengo demasiadas definiciones, pero sí respecto de algunas de estas cosas, sí son terminantes. No voy a volver a ser diputada porque el reglamento de mi partido me impide volver, por lo tanto diputada no sería de nuevo. Podría ser candidata a senadora. Si yo fuera candidata en cualquier situación, con un acuerdo, con una alianza o sin ella, siempre voy a ser candidata de mi partido, no de otro. Esto porque algunos creen que yo voy a hacer alguna cosa solitaria y me voy a ir con Massa. No, la verdad es que esto no va a ocurrir. Yo tengo un muy buen entendimiento con Massa, que puede terminar en una coalición electoral, pero será un acuerdo de partidos políticos. Yo voy a hacer asambleas en mi partido como lo he hecho siempre, para que la gente opine y que las decisiones sean decisiones colectivas. Si vamos todos. Y de la misma manera soy muy respetuosa del debate con las fuerzas progresistas con las que estamos aliados hace muchos años, que es el Partido Socialista y el Partido Libres del Sur. Así que también con ellos nosotros vamos a deliberar. Yo nunca voy a tomar una decisión personal de un acuerdo, ni voy a ser candidata de Massa. Si soy, es de mi partido, el Partido GEN. GEN, que contanos un poco qué hay en el partido. El partido GEN es un partido nuevo, moderno. GEN quiere decir Generación para un Encuentro Nacional. Y eso nos define a nosotros de origen, porque lo generacional no es un tema de edad. Siempre lo generacional es porque decimos, no hacemos política para esta generación o para el día de mañana. Claro. Hacemos política para los tiempos. Y lo del Encuentro Nacional, desde que este partido nació, que hace 10 años que tiene existencia, siempre definimos nuestra vocación frentista, que era construir con otros. Hemos formado parte del Frente Progresista. Eso es lo que yo te señalaba. Eso es una cosa que se aprende a construir con otros, no es tan fácil. No es fácil, claro que no es fácil, pero nosotros somos también el producto de una crisis de los partidos políticos, una atomización del sistema político que obliga a mirarnos más como coaliciones políticas que no como individualidades. Sí, además es lo que pasa en el mundo, ¿no? En el mundo pasa así, en el gobierno pasa así. En el gobierno Macri arma un partido que también es el emergente de la crisis de los partidos, que es el PRO, pero el PRO para llegar necesita armar una coalición política con quienes tenía porque las pareceres. Ideologías y los dogmas ordenaban mucho más fácil, ¿no? Claro, bueno, pero hoy eso ya no... Eso no está más. Eso ya no existe. Entonces hay que pensar en un sistema político, no en lo inmediato, pero un sistema político más previsible, más de debate de ideas. Lo que ocurre es que nosotros tenemos, no solamente en la Argentina, pero en otros lugares, donde la disputa tiene que ver con el manejo de los medios de comunicación, entonces tiene más chances el que más sale en la televisión, tiene más chances electorales el que tiene más plata para una campaña electoral. Claro. Y entonces el debate de las ideas parece estar muy por debajo de esas otras situaciones. ¿Qué balance estás haciendo de la justicia, teniendo en cuenta que no tengo ninguna duda de que una de las preguntas que más te hacen en la vida es si Cristina va a ir presa? Respecto a esto último, yo creo que cualquier argentino, cualquier ciudadano que hubiera cometido los delitos que Cristina, a mi juicio, probadamente cometió, ya estaría recontra preso. Estaría dentro, por supuesto, porque además nosotros tenemos un sistema penal judicial demasiado selectivo. Basta mirar las cárceles quiénes son los que están. Entonces los pobres y los débiles tienen siempre muchas más chances de estar en la cárcel que los poderosos y los ricos. Eso es lo que ocurre. Ahora, también pienso que como los delitos se cometieron y están tan suficientemente probados, aún con una justicia que no marcha con la agilidad que nosotros quisiéramos, en algún punto eso es casi un hecho inexorable, me parece. ¿Vos decís que va a ocurrir? Te preguntan cuando no salís de acá,
te preguntan, te deben preguntar todo el tiempo. Sí, Vos le sí, decís, ya, esperen que ya va a ir. Yo creo que va a ocurrir. Ahora, también hago siempre la aclaración. No es algo ni que me guste, ni que yo haya buscado. Siempre planteo que hice las denuncias porque es mi deber en condición de funcionaria. Yo detecto que hay un delito y tengo la obligación legal de llevar eso a la justicia. Y lo que he intentado ha sido hacerlo seriamente. No tengo cantidades de denuncias. No sos... que en estas dos causas en las que yo soy denunciante, que es OTESUR y los sauces, los elementos van demostrando cada vez más las responsabilidades. La pericia que se conoció en enero en la causa de los sauces es clarísima, confirmando todas las cosas que nosotros habíamos dicho antes, ¿no? ¿Qué te pasa con esta cosa de Macri de me equivoco y corrijo? Que ya es una práctica de este gobierno. Ellos dicen, acertamos más de lo que nos equivocamos, cuando nos equivocamos corregimos. ¿Qué pensás de eso? Sí, yo creo que se van como autoflagelando. Me da la impresión que el gobierno se ha ido debilitando cada vez más como consecuencia de esos errores. Evidentemente no tenía Macri los equipos que nos contó que tenía, no estaba en condiciones. Y sobre todo hay algunas áreas en las que teníamos una expectativa distinta. Uno es exclusivamente un área jurídico-técnica, ¿no? Así como Zanini era... Es que tienen a Germán Garabano, pero no le dan bola. No, pero Germán es el ministro de Justicia, no es el secretario legal y técnico que fue Zanini. Vos decís un abogado del presidente, un área más técnica. El Zanini. Macri necesitaría un Zanini bueno, en realidad, que no le pusiera adelante el escritorio para que firme las cosas que le ponen, ¿no? Una de las cosas que hacen habitualmente en este gobierno, a mí me impresiona, es que modifican leyes por decreto. Sí, modificar leyes. Es lo que decís vos, falta un Zanini bueno. Claro, pero yo digo, ¿quién le pone las cosas a firmar? O esto que hicieron hace unos días, el día de la sesión, tenían cerrado un acuerdo para votar la ley de riesgo de trabajo, la reforma. Una ley muy mala, pero ellos habían construido un acuerdo con la CGT y con dos bloques importantes como el de Massa y el bloque justicialista. En el momento Macri sale firmando ese decreto de los jubilados, se les cayó el acuerdo y casi se quedan sin ley, ¿no? ¿Quién le pone al presidente para que firme? Pues yo digo, por unos días, mientras que el gobierno debate cuestiones tan complejas. Además era sesión extraordinaria. Claro, ni firmen nada, se deberían cuidar muchísimo. Entonces creo que se hacen un daño. Ese es un área, ¿no? El área técnico-jurídica que me parece que falla terriblemente, que es el último funcionario, no los ministros, el último que es el que decide dónde pone la firma el presidente, porque el presidente no tiene un control de todo lo que Hagamos firma. una cosa, vamos a una pequeña pausita y le vamos a preguntar a Margarita qué cosas de ya más de un año de gobierno de Cambiemos hubiera hecho distintas. Margarita Stolbizer aquí en Quiero que me expliquen. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional.
Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. Bueno, seguimos con Margarita Stolbizer, que va a ser candidata a senadora este año en la provincia de Buenos Aires. Pero no vas a tener que enfrentarte a Vidal, por ejemplo, porque senadora nacional en realidad es raro eso. Pues si bien sos candidato por la provincia, en realidad discutís temas nacionales, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. El candidato tanto a diputado como a senador tienen que hacerse cargo de los temas nacionales, representando a la provincia de Buenos Aires. Bueno, el tema de la coparticipación seguramente sí. ahí vas a nosotros estar de este acuerdo año que pasó María trabajamos Eugenia, ¿no? bastante junto a María Eugenia, no solo con los legisladores provinciales que apoyaron en gran medida las medidas que ella necesitaba, sino también desde lo nacional acompañamos los reclamos de la provincia de Buenos Aires. Yo le planteé a ella en un momento, presenté un proyecto incluso porque me parecía que era necesario trabajar sobre la compensación de deudas, porque el acreedor más importante de la provincia es el Estado Nacional y al mismo tiempo le debe muchísima plata a la provincia. Entonces era una forma de compensar deudas y eso le iba a permitir a la provincia de Buenos Aires que si se tenía que endeudar, se endeudara no para pagar deudas, sino que se endeudara para hacer obras, por ejemplo, y pagando mucho menos intereses si lograba, claro. Y yo creo que el problema que tiene hoy, así como vemos como ventaja que la provincia tiene un gobernador del mismo signo político que la nación y eso le resuelve bastantes cosas, también me da la impresión que no le dan a la gobernadora todo lo que la provincia necesita. Se hizo un anuncio, recordará, sobre el fin de año, de los 25.000 millones, que parecía un montón. La verdad es que nunca estuvo claro si eso era plata que ya estaba incluida dentro del presupuesto o era plata nueva, que estamos hablando entonces de una modificación del presupuesto. Nunca se aclararon esas cosas y por lo tanto temo que en realidad le terminen diciendo que le van a dar lo que ya estaba incluido. Como sea, ¿no? ¿vos crees que el gobierno nacional le debe cosas a la provincia? Sin ninguna duda. Además, yo no soy de los que se paran en la victimización de la provincia de Buenos Aires porque Buenos Aires sigue siendo la provincia más grande y más rica de la Argentina. Y lo que no puede es pelearse con Formosa o con Santiago del Estero para sacárseles plata. Sí necesitamos discutir una nueva norma de coparticipación en la cual la nación no se quede con la parte que le corresponde a las provincias, que es lo que venía ocurriendo en los últimos 10 o 15 años en realidad, ¿no? Y el otro tema que a mí me parece que debería ser el tema central de discusión este año, el intento fue que lo fuera el año pasado y no lo conseguimos, es una reforma del sistema impositivo. Bueno, algo dijo el nuevo ministro. No, pero es que además, cuando se sancionó la ley de reparación histórica de los jubilados, logramos que se incluyera un capítulo. Prácticamente yo lo había hablado en ese momento con Marcos Peña y con Alfonso Prat-Gay, y ellos incluso lo dijeron, tomamos lo que Margarita dijo y casi transcribieron lo que había sido un proyecto que yo había presentado hacía varios años, muchas veces, para que se conforme una comisión de reforma del sistema de impuestos integrada también por los sectores económicos, por las universidades, porque hay que darle una base técnica a esa discusión. Es muy complejo. Sin embargo, esto que se aprobó dentro de esa ley de mitad de año no ha tenido ningún avance. Pero el nuevo ministro de Hacienda creo que lo tenía en sus planes. Claro, y también han hablado de estas cuestiones. Lo que creo es que esto no puede quedar reservado a 5 funcionarios. Hay que dar de esto un debate, porque además lo importante es entender que la definición del sistema impositivo define el proyecto de país, ¿no? Entre las muchas críticas que yo hacía al gobierno anterior, una era que Cristina se paraba frente al micrófono y nos hablaba de que teníamos que agregar valor al producto, pero su fortuna la justificaba con plazos fijos, en un país que los plazos fijos no pagan impuestos, ¿no? Y a mí me parecía una cosa tan de doble moral eso, de decir, bueno, ustedes agreguen valor, pero yo mi plata la tengo depositada. Qué interesante lo que estás planteando. ¿Vos sentís que este gobierno tiene un proyecto de país?
no lo está explicitando. Ese es uno de los reclamos que yo más le hago al gobierno, porque si algo todos creíamos era que tenían un gran equipo económico, nos parecía que Macri por el sector del que viene debería tenerlo, no lo han mostrado. Y en la economía también, y vinculo la economía con lo social por supuesto, andan como a los tumbos, ¿no? Y me parece que ahí es donde la gente está esperando cosas que no se están dando. Nos prometieron casi mágicamente la baja de la inflación, la llegada de las inversiones, y esto parece que no llega nunca, ¿no? Entonces, algunas cosas no funcionan bien en un área muy sensible. Y digo esto de la sensibilidad sobre todo porque la discusión de lo que le pasa a la gente en el día a día, que tiene que ver con las tarifas sobre todo, demuestra una gran insensibilidad. Cuando aumentan los peajes, ellos dicen, y bueno, y que no puede ir, que no vaya, que no use el auto. Lo cierto, yo vivo en el conurbano y vengo todos los días a la capital, no hay una alternativa de transporte público que a uno le garantiza que llega. Y la otra cuestión es que, claro, estos muchachos que están en el gobierno no han tenido nunca que ir a trabajar a las 8 de la mañana. ¿Vos crees que eso pesa? ¿Vos realmente crees que como Macri toda la vida de haber tenido chofer no entiende, o por ahí no Macri? Pero es que el problema no es Macri. Cuando yo hablé con él en diciembre le dije, el tema del fideicomiso no es algo que deba hacer solo el presidente. Vos tenés un gobierno donde tenés tantos empresarios devenidos en funcionarios públicos. ¿Vos crees que les falta sensibilidad? Que lo hagan todos. Y transparencia en muchas cosas. Tienen demasiados conflictos de interés dentro del gobierno también, ¿no? Pero esto de que no entienden que el que va a trabajar a las 8 de la mañana no elige, porque ellos han tenido siempre empleados que trabajaban por ellos. Nadie elige ir en la hora pico en realidad. Vas en la hora pico porque tienen que entrar a trabajar a las 8, ¿no? Sí. Y el costo que tiene el transporte en una familia, en el bolsillo del trabajador que sostiene. Después el alimento, lo más caro es el transporte en realidad. Y estas son cuestiones que no se tienen en cuenta. Me parece que le falta un poco esa mirada de lo que pasa en la vida cotidiana. A veces hasta da la impresión que lo subestiman, ¿no? Sí, que confían en esta cosa de nos aguantan porque si no, porque peor hubiera sido Cristina, peor hubiera sido Scioli. Claro, y no hay que abusarse de eso. No hay que abusar de eso. Además, a mí particularmente me enojan que los errores de ellos han servido para que los que se fueron del gobierno en el 2015, ¿viste la bronca que deberían estar bajo tierra, escondidos, hoy puedan salir a hablar de nuevo. Los discursos que he escuchado esta semana con motivo del episodio del correo, la verdad, hablan de la institucionalidad, de la corrupción macrista. Yo digo, no, pero se les cae la cara de vergüenza, sinceramente. Sí, el kirchnerismo pidiendo autoridad moral es muy impresionante. A mí me dio la impresión cuando asume el gobierno de Macri, la ida, digamos, el fin del kirchnerismo, los ponía en una situación que era terminante. Hasta si querés el episodio simbólico de que Cristina no fuera la asunción de Macri. A mí eso me pareció de una gravedad. Sí. Nunca se le dio tanta importancia al tema. Sin embargo, eso pinta realmente la bajísima convicción democrática de esa mujer, ¿no? A eso agreguemos los 12 millones de pobres, la corrupción, la situación internacional. Era para que se escondieran bajo tierra por muchísimo tiempo, ¿no? Y se preocuparan en tener que rendir cuentas por lo que habían hecho. Con que el gobierno de Macri hubiera hecho las cosas más o menos bien. El problema es que entraron el primer derrapada esa que se mandaron, la designación de los ministros de la Corte por decreto. El tema de las tarifas después, que fue un debate de todo el año pasado. La mayoría de los errores tienen que ver con que le falta un abogado o que le falta un legal y técnico. Es increíble. Se está dando un proceso político interesante, si lo pudiéramos ver desde la distancia, que es que hay un gobierno y hay opositores, Massa, Vos, algunos sectores del peronismo, que no quieren voltear al gobierno. Viste que, aunque parezca mentira, no es bastante poco habitual. Pregonamos eso. La cooperación y el diálogo. Era imaginable esto hace mucho tiempo, hasta hace no mucho tiempo atrás.
¿Cómo imaginás que va a evolucionar la Argentina en este nuevo contexto? Bueno, yo quisiera que fuera de esa manera. Esto es el entendimiento, el acuerdo más importante que yo tengo con Massa, es eso, que funcionó durante todo el año pasado, acompañando al gobierno en muchas de las leyes que necesitaban, pero también marcándole los límites e impulsando nosotros reformas para mejorar las leyes de ellos y negociar las leyes de ellos por leyes que nos interesaban a nosotros. Y cuando patalean se nota más. Porque no pataleás porque sí. De hecho, cuando patalearon por lo del correo, se notó mucho y le hizo tanto ruido que Macri tuvo que retroceder. Porque pataleás cuando hay que patalear. Exactamente, porque tratamos de hacerlo con seriedad y queremos que le vaya bien, entre otras cosas, para no retroceder. El país no puede volver a lo anterior. Entonces, por eso es que a estos les tiene que ir bien, en realidad. Ahora, los errores de ellos han permitido reinstalar esta idea de una polarización porque le permite a los otros que se paren ahí. Yo aspiro a que la convivencia democrática sea otra y que nosotros podamos construir una alternativa para que realmente la democracia se sostenga como debe ser en el pluralismo y en la alternancia, ¿no? Y así es como debería funcionar y no se derrumba el país si en un periodo gobierna un signo político y en el siguiente gobierna otro. Así es como funcionan las democracias maduras y así se da la convivencia, donde el que se retira, el que pierde, digamos, lo que hace es trabajar durante 2 años o 4 años para intentar mejorar y volver, pero no tratando que se hunda el que está gobernando. ¿Vos crees que vamos bien sacando las macanas? Yo estoy convencida que estamos mejor de como estábamos. Estoy convencida que estamos mejor de como estamos. Se puede estar mucho mejor. Claro, exactamente, porque en definitiva el problema es desperdiciar una buena oportunidad, que es lo que está ocurriendo a veces con estos debates que se vienen dando en el Congreso. Hay que discutir cosas de fondo, hay que poner una mirada un poquito más lejos, adelante de lo electoral, sí. Bueno, ¿senadora fuiste ya? No, no fui senadora, solamente he sido diputada, 4 periodos como diputada. Qué interesante ser senador, debe ser una experiencia fantástica esa. Sí, sí, supongo que sí. A mí pues son otras temáticas. Claro, me apasiona la política a mí. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, lo que te decía antes, para demostrar que se puede gobernar con honestidad, con compromiso social. Son muchos debates. Y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, llegar al Senado representando a la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí son muchas las peleas que se pueden dar para que efectivamente los bonaerenses puedan vivir mejor, ¿no? Gracias, Margarita. ¿Tus hijos bien? Sí, todo muy bien. Muchas gracias, Tato. Bueno, gracias, Margarita Stolbizer. Estuvo acá, un lujo. Nosotros nos encontramos la semana que viene aquí en Quiero que me expliquen. Chau.